Principalmente venimos a traerle una invitación, contar un poco nuestra historia y cómo hemos llegado a esta instancia en la que nos encontramos hoy con Pueblo Hace Cultura en Argentina y en Latinoamérica. Así que bueno, primero y principal la idea no es un documental extenso, sino son pequeños cortos donde nosotros vamos a ir interviniendo, contando el proceso de lo que hay antes y después de esos pequeños cortos que estamos hablando. Primero nos pareció importante conceptualizar claramente, o lo más claramente posible, qué es lo que nosotros definimos como cultura, después de, obviamente, largos debates. Y aquí hay un pequeñísimo video que resume lo que nosotros consideramos que es cultura para partir hablando de los mismos conceptos. La cultura la vemos principalmente como un derecho a la altura de la educación, a la altura de la salud. La cultura la vemos como una herramienta educativa, como una herramienta de prevención en salud mental, y la vemos como una herramienta para la convivencia, que es exactamente la palabra contraria a la inseguridad. Entonces trabajamos en estos conceptos culturales de lo que es la cultura popular, de lo que es la cultura comunitaria, de lo cual la mayoría de los que están aquí presentes la conocen, la viven, la padecen, la fuerzan, la disfrutan. Esto tiene una historia larga en Argentina y principalmente el tema de los carnavales siempre ha sido para nosotros motivador y es la unión de todos esos espacios culturales que nosotros tenemos una cultura carnavalera desde 1850 más o menos, que ha ido cambiando en el tiempo y a principios del siglo XIX, con la llegada de una gran cantidad de inmigrantes anarquistas, más aquellos pueblos originarios que vivían en las urbes, más la sangre afro, conforman grandes movimientos populares en Argentina. El más conocido, que se hizo internacional y que fue captado por el mercado, fue el tango, y el otro fue la murga. La murga fue naciendo en los barrios a partir de los clubes barriales, las uniones vecinales, como espacios de festejos para carnaval, que era una fecha con feriado. Entonces, en mediados del siglo XIX, la mayoría de los espacios eran corsos barriales con feriado correspondiente aliado a la cuaresma, ¿no? 40 días antes del festejo de la Semana Santa, era carnaval, y todos los vecinos se disfrazaban, salían a la calle y las murgas mostraban su trabajo tal cual como se sigue haciendo hoy y como vimos y vamos a ver mañana, salir a la calle, ocupar la calle y denunciar, y decir, y proponer, y alegrar, disfrutar. Ese espacio de derecho a la alegría que tenemos todos. De allí se empezaron a armar las primeras murgas en Buenos Aires, al estilo porteño, que la característica es que son barriales, entonces tienen el nombre de ese barrio. Los Endiablados de Villa Urtuza, los Delfines del Asfalto de Villa Tal, ¿no? Entonces todos tienen su identidad barrial, territorial, fuertemente anclada, y cada murga, esto es en todo el país, tiene sus colores. Entonces las murgas eligen sus colores, sus ritmos, y la murga porteña tiene la característica del baile, ¿no? Va creciendo este movimiento y nos llega también la dictadura en 1976, y es un decreto que anuló el feriado de carnaval.
persiguió a nuestros murgueros, a nuestros artistas, y Carnaval se dejó de festejar oficialmente y se dejó de festejar en los barrios, se evitó esa juntada de la poblada y se prohibió y se persiguió. Cuando vuelve la democracia, en 1980, vuelven algunos corsos con muy poca fuerza, pero es a partir de 1990, con la irrupción del neoliberalismo de la mano de Menem y secuaces, que existe todo un espacio de resistencia. Y este espacio de resistencia tuvo que ver fuertemente con las murgas, con el teatro callejero, con las organizaciones sociales comunitarias, y desde los 90 comenzamos a organizarnos en los barrios. Lo más conocido para afuera fue el movimiento piquetero. El movimiento piquetero que empezó a cortar calles, que empezó a pedir cosas, y estos movimientos devienen de espacios comunitarios como comedores, donde juntaban para darle de comer a los pibes, espacios de bibliotecas populares, espacios de organización, desde la resistencia al modelo neoliberal tremendo que estábamos pasando, que es muy parecido al proceso actual, ¿no? Como antes de ayer estábamos en una reunión, un supermercado se ponía en una esquina y cerraban todos los almacenes. Y la gente consumía eso, entonces iba al shopping y se cerraban alrededor todo. Entonces también se hizo esta resistencia barrial desde los espacios murgueros, muchos. Y en Mendoza, de donde vengo, comienza el gran movimiento murguero en el 96, que comienza muy tibiamente, que también tuvimos que pelear en la calle, el espacio público, y se fue organizando a nivel nacional. Se fue organizando con compañeros en Buenos Aires que empezaron a hacer también lo que se llama teatro comunitario. La gran expresión argentina hoy es Catalina Sur, que tiene una obra con 100 actores que son todos vecinos, y esa es una creación colectiva sobre la historia de la Argentina, y toda esa obra transcurre en un club y transcurre en Carnaval. Entonces toda la historia argentina está contada por los vecinos desde la historia de los carnavales. Empiezan a devenir muchas organizaciones, ¿no? Las organizaciones sociales empiezan a tener cada vez más legitimidad, y es en el 2001, con la explosión que tuvimos social, donde los barrios salen a la calle y ocupan los espacios y hacen asambleas en las plazas y resuelven los problemas en la calle, y nace el movimiento de economía social con los espacios de trueque. Realmente no teníamos, la clase media se empobrece muchísimo y no había dinero, entonces empezamos a salir a trocar en las plazas, en los clubes. Yo tenía 2 ropitas, él tenía una tarta, intercambiábamos. Entonces el valor del dinero se modifica, y fue esa época terrible con 7 presidentes en un mes y un caos tremendo que realmente nos asustó mucho lo que estaba sucediendo, pero seguimos sosteniendo los espacios de organizaciones sociales fuertes, y se fortalece mucho el espacio de organización social a partir del 2001 con un anclaje y una identidad muy clara de cómo podíamos lograr derrocar a un presidente o podíamos llegar a hacer cosas para que las políticas en el país cambiaran. Desde las organizaciones sociales empezamos a reunirnos haciendo viajes. Argentina es un país muy extenso, pero a partir de algunos espacios abiertos en la red de arte y transformación social aparece el programa de puntos de cultura en Brasil, y nosotros lo empezamos a estudiar, y lo empezamos a ver, y lo empezamos a querer. Y así es que nace el colectivo nacional Pueblo Hace Cultura, que comienza, obviamente, como es en Argentina todo muy centralizado, con mayor fuerza política en Buenos Aires. Estos espacios políticos no son partidarios, son realmente organizaciones comunitarias que estamos tratando de transformar la política. Hay espacios partidarios, pero hay un espacio multisectorial que se está construyendo de diálogo con el Estado y con las organizaciones partidarias y las organizaciones sociales comunitarias. Eso es un poco la historia, digamos, de cómo va surgiendo este movimiento de Pueblo Hace Cultura, y llega a Mendoza en el 2010 a partir de una invitación a un Congreso Federal de Cultura promovido por Cultura de la Nación, donde todos estos espacios como Culebrón Tumbal, Catalina Sur, Crear Vale la Pena, Tejer Arte de Mendoza, organizaciones de Córdoba, llegamos ahí. Y no fue dentro del Congreso que pasó, fue afuera, fue en el pasillo, fue esto no me gusta, este concepto de cultura me disgusta, y cae la gente del colectivo armándolo a decir acá hay otra opción. Entonces empezamos a sumarnos de a 1, de a 2,
Y ahí fue donde se diversifica y llega a Mendoza a partir de ese congreso, se va a La Plata, llega a Córdoba, con 2 o 3 personas que estaban vinculadas con otras organizaciones. Y así es como nace el colectivo Pueblo Hace Cultura en Mendoza.